las ruinas de lo que era el ingenio de Boca de Nigua, un ingenio muy importante que forma parte de la historia dominicana por un evento que vamos a ver más adelante. Ustedes más o menos tienen una idea de la llegada de la industria azucarera al territorio, ¿no? Sí. ¿Qué siglo tiene lugar eso? El 16. El siglo XVI. 16. Sí, en el 16, ya como industria es en el 16. ¿Ustedes saben por qué llega la industria azucarera al país? ¿O al territorio? Porque el país. Por un factor económico. Llega principalmente por factor económico y porque ya el oro para esa fecha se había agotado y los españoles tenían que de una u otra manera sacarle provecho a esto. Bueno, sí, como en ese sentido, como dice Ashley, ustedes saben que con la llegada de los españoles a América se da inicio a lo que es la modernidad, ¿no? Un periodo de la historia, el cual se ve caracterizado por esta misma llegada de esta gente, la invención de la imprenta, que propone la difusión de las ideas, pero también el surgimiento de el Renacimiento, ¿no? Pero con esto, con la llegada de esta gente aquí, empieza lo que es la esclavitud moderna. Desde siempre la esclavitud ha existido, desde que empieza la división en clases sociales, existía la esclavitud, ¿no? Pero en el siglo XVI, en este territorio, en este continente, se inaugura lo que es la esclavitud moderna. En un principio, las primeras personas esclavizadas, ¿quiénes eran? Los taínos. Las personas indígenas, ¿no? Las personas que eran propias nativas aquí del territorio. Esta gente, sobre todo aquí en lo que conocemos hoy como el Caribe, se fue extinguiendo bastante rápido. En la isla, a ver, las casas ahí señalan una cantidad de indígenas como un poco exagerada, habla del millón, pero cifras más considerables hablan de 100.000, 150.000 personas, 200.000. Los números varían considerablemente. No obstante, la población nativa se fue extinguiendo de forma dramática, muy rápida. Ya para el censo de 1514 que hacen, con lo de las leyes de Burgos, ya estamos hablando de unos 15.000 más o menos indígenas. ¿Qué pasa? Que el decrecimiento de la población levantó una alerta por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Que decía que esta gente no era como se creía, que sí tenían alma y por lo tanto eran evangelizables y podían llegar al cielo. Entonces se prohíbe a través de la ley de Burgos la explotación de esta gente así en el trabajo forzado. Pero la colonia tenía que producir. Esta gente venía con este espíritu de que iba a hacerse rico, pero no era ellos trabajando, ¿no? La idea era como hacerse rico aquí y volver a la metrópoli, donde no podían generar las riquezas que sí podían aquí. Entonces lo que los padres Jerónimos, a partir de 1518, deciden como traer la caña de azúcar para generar lo que será eventualmente la industria azucarera. Pero eso requería mano de obra, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿de dónde sale esa mano de obra? ¿Los españoles la trabajan, no? No. ¿Cómo es que se trabaja allá Bueno, atrás? como ya usted dijo que había una explotación de indígenas, lo que se recurrió fue a traer esclavos africanos, mayormente negros, para trabajar en los ingenios. Sí, ya el término, a ver, los tiempos de cambiar así, el término como esclavo ya lo van diciendo como en desuso, ya porque, a ver, esclavo no es algo natural, no es algo como que tú eliges, sino que es una condición a la que se te somete. Entonces ya dicen, ahora se usa mucho el término de personas esclavizadas, ¿no? Entonces, sí, traen desde África empieza este comercio que ya existía en Europa, pero aquí se intensifica, ¿no? Entonces es aquí, en este territorio, en donde se da inicio a un proceso que va a ver cómo salen de África 12 millones de personas, de los cuales llegan aquí algo más de 10 millones. ¿Por qué ustedes creen que llegan menos que los que salen? Pues como estábamos trabajando anteriormente en lo que son las embarcaciones, no tenían las condiciones para sobrevivir, ya que venían todos juntos. Por ejemplo, el barco tenía una capacidad, supongamos que para 200 personas, y te entraban 800 personas que tenían que sobrevivir en su propio espacio, sus necesidades,
no comían, algunos se suicidaban, intentaban tirarse por la borda, más todas las enfermedades que se fueron desarrollando dentro, como la viruela, la malaria y cosas así. Esa, la desintería, Ashley. Tomando en cuenta donde eran traídos y el largo viaje, porque vamos a tomar en cuenta que se hacía una travesía larga, porque de África salían hasta España y de España venían hacia América. Tomando en cuenta esa travesía, el lugar donde venían, vimos un video que hasta decía como que te amarraban a alguien y si se moría tú tenías el viaje completo con esa persona amarrada a ti. Imagínate, entonces sí, una serie, como mencionaban las chicas, una serie de enfermedades, una serie de condiciones y, por ejemplo, la gente que sabía que era lo que le esperaba aquí, entonces se suicidaba, prefería tirarse por la borda a ver si tenía mejor suerte, pero bueno. Creían ellos, profe Winston, como que los blancos se lo iban a comer cuando llegaran a tierra firme. Entonces Sí, claro. algunos no llegaban a sobrevivir a ese miedo. Se tiraban por la borda. Entonces con esto inicia un proceso de la industria azucarera. Que textos, por ejemplo, como el de Eric Williams, Capitalismo y Dictadura, dice que dicha industria fue fundamental para el surgimiento del capitalismo en Europa. Todas las riquezas que se genera aquí, que era mucha, demasiada, da ayuda al declive de la industria azucarera. Porque la industria azucarera llega aquí, empieza a producirse azúcar para abastecer los mercados europeos, que en esos momentos era con azúcar de remolacha. Ashley. El declive... Ajá. La caída en los casos. Comenzó a caer por el levantamiento de los cimarrones. ¿Saben lo que son cimarrones? Eran negros y taínos en menores cantidades, ya que en Santo Domingo para esa fecha ya carecía de lo que era taíno. Simplemente lo que quedaban ya en los cerros o en las lomas, como nosotros le decimos, se juntaban con negros que se escapaban de dicha... Pero habla de esclavo, porque si dices negro, entonces se cree que tú lo... de personas esclavizadas. Sí. Se iban, que se escapaban de los ingenios a los montes, se encontraban con taínos y ahí formaban lo que eran las cimarronadas, que eran ataques que se hacían a los ingenios. Desde esa conocemos a Sebastián Lemba, que fue uno de los que se levantó, también a Diego de Ocampo y diversos más. Y Diego Guzmán también. Podemos mencionar a Enriquillo, que es uno de los... El primero. Exacto, y es uno de los más importantes que todavía se encuentran en la historia dominicana. Y se le han dedicado historias, se le han dedicado libros y escritos que hablan acerca de su historia. También podemos hablar de, por ejemplo, Diego de Ocampo, que mencionó Ashley, que incluso el pico más alto de la ciudad de Santiago, que colinda también con Puerto Plata, el pico más alto de la cordillera septentrional se llama Pico Diego de Ocampo en honor a él. Entonces hay muchos sitios, tanto naturales como históricos y escritos, que indican que estos cimarrones no fueron olvidados. No fueron olvidados. O sea, la resistencia de la gente siempre ha estado, ¿no? La gente sabe que los indígenas, hay distintas formas de resistencia. Una de estas era escaparse, pero también otra forma de resistencia era que bebían brebaje para no quedar embarazadas porque sabían que iban a tirar esclavos al mundo, se suicidaban incluso en... Algo que yo estuve leyendo, cuando uno menciona actualmente de que te vendieron a Haití, eso era un proceso en ese tiempo que utilizaban para sacar personas esclavizadas, luchadoras, que era como un polvo que te sacaba el alma, o sea, eso es en base a mitos, que te sacaba el alma y cuando te enterraban chequeaban dónde tú estabas para sacarte y devolverte el alma. Yo me quedé como, ¿y es en serio? Mira, Sí, eso se hacía de que supuestamente... algo que bueno tener pendiente, que hablaban ahorita de los aborígenes y de los negros como esclavos. Aquí hubo esclavos de todos los colores, porque recuerden que aquí se da un mestizaje bastante fuerte. Entonces, el hijo de una esclava, no importa quién sea el papá, es esclavo, hasta que el papá sea suficientemente valiente para decir que él es su hijo. Entonces, hay un nivel de esclavitud muy alto en personas que no son necesariamente de origen africano. También, como mencionó el profe Roberto, aunque la mayoría de esclavos procedían de la parte occidental de África, también había dentro de África, había movilización de como muchos líderes africanos sabían que los europeos podían comprar esos esclavos
lo llevaban de distintas partes. Por ejemplo, un estudio que se hizo sobre la genética, creo que fue en Puerto Rico, mencionaba sobre personas que tenían orígenes congoleños. El Congo está en el centro de África, no en la parte donde se centraba donde se extraían los esclavos. Y en relación al azúcar, una de las muchas razones es que ya su valor disminuyó porque ya toda la potencia europea la producían dentro de sus colonias. Los holandeses la producían en Indonesia, los portugueses en Brasil, en el Caribe, toda la colonia francesas, holandesas. Ya no era un recurso tan... No había monopolio ya para pero, España. Pero todavía en el siglo XVI solamente se producía aquí. Lo que pasa, y un comentario a raíz de eso que decía Roberto, como yo le había dicho, lo de la esclavitud ha existido desde siempre, ¿no? Pero esto de una esclavitud por el color de piel sí que es propio de la esclavitud moderna que se instaura aquí, que es cuando, es lo que dice Enrique Dussel, que es la invención del otro. Que cuando llegan los españoles aquí, se inventan un otro que es diferente, que es inferior y que por lo tanto entonces es propicio para este proceso de esclavización, porque no es como nosotros. Pero entonces España se encargó desde inicio de garantizar que el comercio solo se hiciera a través de las casas de contrataciones que habían en España, en lo que es España hoy, pero sobre todo lo que es la casa de Sevilla, ¿no? Entonces, todos los productos tenían que venderse a ellos y todo lo que se comprara tenía que ser comprado a ellos. Entonces esto provocó que la producción del azúcar disminuyera constantemente porque no se podía seguir pagando los precios que esta gente estaba ofertando, los productos para producir el azúcar. Al mismo tiempo, era comprarle el azúcar al precio que ellos quisieran. Entonces esto provocó un colapso intermitente. Bueno, iba subiendo y bajando, de acuerdo. Hay distintos periodos, pero ya para finales del siglo XVI, 1590, ya la industria azucarera ya estaba en capa caída y tiene lugar ya total como industria a principios del siglo XVII, con un evento que sucedió entre 1605 y 1606. ¿Qué fueron? A ver. Las devastaciones de Osorio, las cuales se produjeron en la zona norte y la zona oeste en aquel entonces, la colonia española. Destruyó principalmente las ciudades de La Yaguana, Vallajá, en el oeste y en el norte a Puerto Plata y a Montecristi. Puerto Plata y Montecristi fundaron lo que es hoy conocido como Monte Plata, y Vallaguana y La Yaguana y Vallajá a Vallaguana. Pero además de eso, los límites solamente quedaron entre las ciudades de Santiago, San Juan, Neiva y Barahona para la zona oeste y norte. O sea que toda la zona, toda la costa norte y oeste quedó deshabitada, y por eso llegan los franceses, incursiones inglesas y francesas, porque no solamente fueron los franceses que incursionaron en lo que es hoy Haití. Sí, parte importante de este proceso de la devastación, es parte importante de la configuración política que existe en la isla el día de hoy, como dice su compañero. Continuando con lo de Harlem, también tomar en cuenta que las devastaciones se dieron, ya que en esas provincias que él mencionó ahora, se estaba dando lo que era el contrabando, y por eso mandaron al fraile Nicolás de Obando, Fray Nicolás de Obando. Nicolás de Obando a devastar, a que moviera a esas personas de esa zona y que la llevara a un lugar donde estuviera más cerca de él, que él tuviera más control. Entonces, habían ingenio. Pero además de eso, realmente esa fue una de las opciones que se dio en ese entonces. Si no me equivoco, fue López de Vega que dio la opción de las devastaciones. Pero Osoria, el gobernador Osoria. Ajá. Pero además de esa opción, se dio la opción de que la Casa de Contratación de Sevilla pudiera dar el permiso a que estos pueblos pudieran comercializar con los holandeses y con los demás imperios que estaban contrabandeando con ellos. Y no solamente, el principal problema era que contrabandeaban cuero, y llegaron a Puerto Plata incluso Biblias luteranas, lo que significaba que la Iglesia Católica iba a tener menos fuerza para la República Dominicana. Entonces, esto tiene un cauce político, un cauce económico, pero también tiene un cauce religioso.
Sí, Sobre todo para las nosotros. causas, pero esto de las contrataciones es como esto. Si, por ejemplo, a ustedes le están vendiendo, no sé, zapatos a 40 y viene alguien por fuera y se lo vende a 30, ¿a quién usted se lo compra? Ay, por fuera. Y si, por ejemplo, viene esa misma persona a que tú vendes los cueros de la vaca, aquí se producía esto, o el azúcar, y te lo compraban más caro, si te lo pagaban los cueros a 100 y las casas de contrataciones te lo compran a 80, ¿a quién tú se lo vendes? Al que te lo paga 100. O sea, la legalidad en esto, señores, en la supervivencia, en la mejoría económica, la legalidad poco tiene que ver. Nosotros vemos como hoy día mucha gente se sigue saltando las leyes, cubiando, buscándole la vuelta para garantizar una mayor cantidad de beneficios. Pero lo que está es que ya para el siglo XVI, al 17, perdón, ya esos ingenios que existían en todos estos lugares que menciona él ya dejaron de existir porque no se pudieron haber movido. La idea era ubicar a la gente en los alrededores de lo que es la ciudad hoy, y esto entonces es uno de los lugares. Efectivamente así es, los ingenios no debieron haber sido movidos, porque ¿qué pasa? El problema no eran las tierras, el problema eran las personas. Independientemente de que se movieran a otros lugares, el problema iba a continuar como quiera. Además, aprovechar la oportunidad para decir que no fue directamente Antonio de Osorio las devastaciones, sino que fue una orden de Felipe III desde España. Es decir, que él prácticamente era como un gobernador. Sí, no, era una orden. Que fue en su gobierno, en su Exacto. mandato. En su mandato. Y ahí viene su nombre. Señor, entonces ya para esos momentos ya los holandeses, los ingleses, los franceses empiezan a disputar el control del Caribe a España. Ya empiezan una serie ahí de colonias, lo que hoy Barbados, Jamaica por parte de los ingleses, el resto de las Antillas menores, Guadalupe, Martinica, empieza la producción de azúcar. Ya entonces esos países, el monopolio de la producción pasa de la isla de Santo Domingo a estas pequeñas islas, y entonces el territorio en el cual estamos hoy entra en una crisis que ustedes saben que tarda más de un siglo, lo que es el siglo XVII, el conocido el siglo de la miseria, saben lo del situado, ustedes... Profe, también además de eso, que ya España se interesó más por tierra firme, la parte Sí, claro. de México, Colombia, Venezuela actualmente. Lo que es el Perú. Y que allá vieron que había más riquezas que aquí, entonces aquí esto también se abandonó por esas razones. Sí, Ya no veían como que esto era el centro del mundo, sino que era algo ya como un lugar de paso para venir aquí a abastecerse, para seguir allá hacia tierra firme. Por eso no pierde el control sobre la isla, porque es un espacio, como dice el profesor, geopolítico de mucha importancia. Pero ya, sí. Sí, en ese mismo aspecto, según Bartolomé de las Casas, en el 1520 existían alrededor de 26 ingenios alrededor de la ribera del río Nigua. Cerca de por aquí, una Sí, zona sí, de estaban distribuidos entre Jaén y San Cristóbal. entre Jaén y San Cristóbal. Lo que mencionaba él, en la parte del norte también existían otros ingenios. Pero esta fue una parte fundamental en el que estamos aquí. Porque en el año 1700... Sí, Una pregunta, ¿tiene alguna relación este ingenio con el Batey Paleve? vale, ese no conozco, ¿ese está dónde? Yo creo En Santo Domingo Este, ahí arriba en Bienvenido también. Bueno, me imagino que, o sea, como la zona se utilizó mucho para la producción de azúcar. Pero este en particular, este que se llama Boca de Nigua, forma parte de la historia, bueno, porque tenemos aquí las edificaciones, ¿no? Pero en el año 1796 ocurrió algo, un evento muy importante para la historia que muchas veces pasa desapercibido, que es la rebelión de Boca de Nigua, del ingenio de Boca de Nigua. Que es realmente. Es este que estamos aquí. Aquí habían unos 200 esclavos, personas esclavizadas, que se sublevaron, que intentaron tomar el control del ingenio y desafiar las autoridades españolas, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el 96 ya había empezado la revolución haitiana, ¿no? Y entonces estas ideas ya habían empezado a propagarse por el resto del territorio. Entonces, en ese sentido, 200 personas se sublevan y empiezan a tomar el control de toda esta zona, incluso llegan a matar españoles. Oyarzábal, creo que era que se llamaba el administrador del ingenio, va a la ciudad y busca entonces refuerzo.
y empieza ahí una batalla que termina con muertos tanto del lado... Una cacería prácticamente. Sí, claro. No, al principio una pequeña guerra entre estos, pero al estar mejor equipados los españoles terminaron venciendo a esta gente. Se dice que atraparon a unas 67, de las cuales unas 7 fueron condenadas, decía ahí como por suerte, decía ahí el texto, a la horca, unas 7, y entonces se le cortaron la cabeza y también entonces su cuerpo se descuartizaron y lo fueron ubicando en diferentes espacios de la ciudad como una forma de... amedrentar. Exacto, amedrentar, de marcar ahí un precedente sobre qué pasa si esto continúa. A otras personas entonces también fueron sometidos a latigazos. Si bien la rebelión no tuvo el éxito que esperaban sus líderes, los integrantes de la misma, marcó un precedente en lo cual fue la lucha emancipatoria de las personas esclavizadas. Ya la esclavitud se va a abolir aquí primero con Toussaint y ya luego entonces en el año 22 con Jean-Pierre Boyer. Pero este espacio es histórico por esas razones que le señalaba. Sí, profe, que muchas de estas cabezas eran exhibidas en los diferentes lugares, tanto para meditar y para como quitar cualquier tipo de sentimiento que tuvieran las personas esclavizadas para abolir la esclavitud en aquel entonces. Sí. Esas cabezas eran como exhibidas al público en general. Es eso, es como que tú estás pasándola mal, la esclavitud no era nada agradable, ¿no? Pero cualquier intento de rebelión, cualquier intento de búsqueda de la libertad iba a ser reprimida con la mayor fuerza posible, de forma tal que estas ideas no se siguieran propagando. Profe, también agregarle que aunque aquí había una esclavitud fuerte, comparada con Haití era muy leve, sí, claro, puesto que allá el esclavo era maltratado al extremo, se le obligaba a trabajar muchísimas horas al día. Aquí ya para 1700 la esclavitud que había era algo leve, era prácticamente ya trabajo doméstico que hacían los esclavos de este lado. Pero sin embargo había deseo de ser libre, porque como allá en Haití ya se hablaba de libertad, también aquí querían lo mismo, también tener libertad y vivir una vida diferente. Y que el blanco, que era la minoría, no pisoteara a los de color, que eran la gran mayoría de la población. Sí, no es el mismo tipo de esclavitud, sin lugar a dudas. Lo que pasa en Haití, que es una colonia pura y dura, es que es cruento, ¿no? No hay punto de comparación. Ustedes saben que en el siglo XVII, entonces, los esclavos existían, ¿no? Seguían existiendo porque estaban desde el siglo XVI, pero no había en qué emplearlos. Entonces, como dice el profesor, es como trabajo doméstico. No caer en cuenta de ahí que como que eran hermanitos, que sé qué, porque nunca eran iguales, ¿no? Pero no era el mismo, no había en qué emplear a esta gente. La esclavitud no era tan cruenta como fue en el resto del Caribe. Pero eso sobre todo después de esto, después de los ingenios. Sí, claro. Porque la esclavitud de aquí sigue siendo esclavitud agria. Si no, miren esas anillas allá abajo. Y ahorita pregúntese para qué son esas anillas. Imagino que Para jugar. No, la esclavitud es esclavitud. O sea, al principio no fue quizás como ya estaba para 1700, porque recuerden que fue algo grave, que se explotó al esclavo para sacarle lo máximo, y si a uno ya no daba para trabajar, pues lo sustituían por otro. Pero sí, hubo un deceso de esa forma de esclavitud más adelante. Una pregunta, profe, disculpe. Entonces, ¿qué pasaba con ese esclavo que se sustituía? ¿Ya lo mataban o qué? No, había un comercio todavía, era muy menor. Por ejemplo, ya para el siglo XVIII, que es donde esto ya, a finales del XVIII tiene lugar la revolución haitiana, ¿no? Sí. Y ya, por ejemplo, pasa Cuba a ser el primer productor del azúcar. Pero el comercio de esclavos seguía. Lo que pasa es que aquí no había dinero con qué comprar comida, que dinero va a haber para comprar esclavos, ¿tú entiendes? Entonces, es verdad, o sea, los tigres, ustedes saben lo que es el situado, ¿no? ¿Y qué significó eso? Aquí no había con qué hacer nada. Entonces, comercio como tal no existía. Esta gente sí se seguía reproduciendo y sus hijos seguían siendo esclavos. Profe, dos aspectos importantes. Según lo que estuve investigando, la vida útil de un esclavo en los diferentes ingenios azucareros era máximo 7 días. 7 días. Años. Años, ¿no? excusa, sí, retomo lo dicho, 7 años.
También un aspecto importante fue que Bartolomé de las Casas y los padres Jerónimos vieron la forma de traer esclavos a la isla para poder mantener la población aborigen que existía en aquel momento. Pero entiendo que tal vez ellos no comprendieron que dándole paso a los colonos que ingresaron los diferentes esclavos iban a volver la cosa mucho más difícil para las demás personas. A ver, ellos lo vieron como una solución es como hay un tema económico, ¿no? Aquí hay que producir sí o sí, esto es una colonia. Y como ya no habían indios, vamos a buscar a quienes Los sustituyan. indígenas sí tienen alma. Esta gente que es negra, que es esclava, que no tiene alma, sí puede ser sometido a todo esto. Pero ellos no lo hacen con una intención de que va a pasar en 100 años. Ellos lo hacen para resolver en el momento. Es que era más por la explotación del trabajo. Entonces ellos pensaban que cambiando la mano de obra... Chicos, allá atrás. O sea, cambiando la mano de obra se podía, o sea... Producir más con menos inversión. Sí, o sea, y disminuir la pérdida de los aborígenes que estaban ya anteriormente. Ya prácticamente no habían indígenas, habían quizás una reserva de quizás de 60.000, quizás. Exacto. Sí, ya para 1514 con lo de la ley de Burgos, que hacen un censo aquí, son 2, 3... Una minoría que se van a las montañas y ahí se mueren ya viejos, enfermos. Ya la industria azucarera, como les decía, cae en el siglo XVII y va a ser ya en el siglo XIX, 1870, con la guerra de los 10 años en Cuba, que vuelve ese capital extranjero a fundar nuevos ingenios, y ya para el siglo XX, finales del XIX, ya lo que son las centrales. Esta es la vuelta de la industria azucarera, pero ya para esos momentos no va a ser con mano de obra esclavizada, al menos no de forma legal, sino con braceros haitianos y de las Antillas menores que empiezan a traer a principios del siglo XX, sobre todo con el convenio de las fuerzas de ocupación norteamericana en 16 al 24. Pero los reflejos, la impronta de esta industria quedan en nuestros días, ¿no? ¿Cómo la podemos ver en nuestros días? Desde el punto de vista racial, por ejemplo. O sea, la impronta de, por ejemplo, este tipo de asentamiento, de la producción de azúcar, de los ingenios, ¿cómo puede verse en nuestros días? Bueno, el ejemplo mío no va directamente con la producción de azúcar, pero por ejemplo, aquí los haitianos tienden a tener trabajos de manera más fácil porque es una mano de obra más barata. Yo más o menos lo asociaría ahí. No sé si eso... Sí, pero a ver, espérate, porque eso pasa en todo el mundo, donde en el mundo entero hay migración, ¿no? Los siempre el migrante cobra menos que el local. Siempre eso... Bueno, en el caso de nuestra región, que es el Cibao, no se ve tanto eso, pero en las regiones este y sur todavía se tiende a tener zonas azucareras. Por ejemplo, usted mencionó que en el siglo XX se pasa de ingenios a centrales. El Central Romana es el principal productor de azúcar del país, además de los Vicini y el Invicea. Entonces, estas tres corporaciones nacionales poseen batallas tanto en la zona sur, principalmente en Bauruco y en Independencia, y en San Pedro de Macorís y en La Romana, y lo que hacen es que tanto cañeros que fueron descendientes haitianos o haitianos que vienen llegando nuevamente o dominicanos trabajan en estas batallas de esta forma. Sí, pero ya eso es más siglo XX, siglo XIX. Por ejemplo, nosotros, como dice, somos una mezcla, ¿no? De etnia. El changüí. ¿Eso qué es? Es chambre. Chambre. El chambre, pero mayormente en la parte suroeste se le conoce como changüí porque viene directamente desde Haití, y en vez de el conocido chambre como nosotros lo tenemos, En el Cibao decimos chambre, ¿verdad? Ajá, nosotros decimos chambre. ¿Y el pipián? ¿Ustedes lo conocen? El pipián. Ah, sí. ¿Y eso qué es? Y también el mondongo. Las tripitas. La tripa. Sí. Señores, el mondongo, los españoles se comían la carne y eso eran las vísceras, ¿no? Entonces ellos inventan este plato con eso, que nosotros hoy lo comemos. Como, A ver, no todo el si mundo fuéramos lo come, ricos. Es un manjar. pero como campeones. Sí, pero es un manjar. También el mangú de origen africano. El mangú. Y a nivel porcentual, la República Dominicana es el país con un mayor % de población de origen africana fuera de África. Es un asunto interesante con el plátano. En cualquier lugar del mundo donde te ofrezcan plátano verde cocinado, hay una mezcla con República Dominicana. Plátano power. Porque en cualquier otro lugar el plátano se consume maduro o amarillo.
Aquí nos gusta así ver, va a ser el mangú o los fritos, ¿verdad? Y que no sea cosa tampoco fría. Y también que no llena. Que la mayoría de extranjeros encuentran consumiendo. Señores, también puede verse la influencia en la religión. Nosotros tenemos lo que se conoce como la religiosidad popular, que es una mezcla de la religión católica con las creencias, la espiritualidad de las personas de origen africano. Ahí vendríamos a hablar. Chicos, por favor, tienen que hacer ahí, por Principalmente favor, presten atención. en Cuba hay unas legiones que son características, que son ligas entre la religiosidad española con la religiosidad africana. Tenemos santos que se conocen de una forma en la institución católica, pero en la africana la conocemos como... tenemos Santa Marta, pero los africanos la conocían como Metrisilí. Entonces, estas manifestaciones culturales las podemos ver en nuestro país con el gagá y el vudú, y con los palos, que incluso son patrimonio inmaterial de la UNESCO. De la y humanidad. principalmente los congos de Villamella son muy característicos de nuestro país. Y también se ve en nuestro carnaval. Sí, es como esto, o sea, es una forma el sincretismo religioso, es una forma de resistencia. Obviamente esta gente que es católica no te va a permitir a ti adorar dioses africanos, entonces ellos lo que hacen es que la misma figura, los mismos nombres... lo disfrazan. Exacto, disfrazan ellos lo de disfrazan. ellos. Entonces, como decía él, por ejemplo, San Miguel, la fiesta de San Miguel, que ustedes saben que el 29 de septiembre, San Miguel es Belie Belcán. Belie Belcán, entonces es San Miguel, y así entonces los, San José, los africanos... Ogún. Ustedes han escuchado, yo soy Ogún, valen yo. Sí. Y los Vengo de los... Bueno, pues eso... también los gatos. los gagás. Entonces hay toda una influencia, tenemos toda una herencia africana que no... Que ha sido adaptado. Sí, que ha sido adaptada, que ha ido mutando, pero que llega con esta gente. O sea, esta gente llega aquí no solamente a trabajar, a producir azúcar, también la cultura es parte de la humanidad. Profesor, y además que ellos eran una gran mayoría, los de origen africano. Aquí había un grupito de blancos españoles que eran los amos, pero la mayoría eran personas esclavizadas. Eran personas... Y aunque aquí no se quiera admitir, tenemos más genes de africanos que de indígena y de español. Claro que sí. Sí, está ahí, el indígena está ahí, el español está ahí, pero también tenemos ahí... El más notable es el africano. Sí, y en esto de la cultura, señores, la gente va a hacer cultura donde quiera que esté, en cualquier condición. Eso habla mucho sobre lo que es la cultura, que incluso tú en condición de esclavo puedes generar cultura, y es algo que nos queda aquí. Nos lo vemos en la música, lo vemos en la religiosidad popular, lo vemos también en las palabras que utilizamos, lo vemos en la gastronomía. Entonces, un poco volver a este tipo de espacio es volver sobre las raíces de lo que es lo dominicano, que no solamente es africano, pero sí lo que es africano forma parte de nuestra cultura. Y saber lo que significa la esclavitud, que como dice el profe, ¿verdad? Que no se nos ve con esa esclavitud tan cruenta como es en Haití, pero sí existió y era esclavitud. Y que venimos aquí hoy para que los jóvenes puedan ver cómo vivían aquí los esclavos. Vivía el amo quizás en una condición de, vamos a poner, de clase alta, tenía un lugar para vivir dignamente, pero el esclavo era metido ahí en el sótano con sus grilletes, con sus cadenas, para que no se escapara. Y donde podían entrar 5 personas, entraban 20. Porque la parte era tener más personas en un lugar pequeño para que pudieran producir más. Mira, ese edificio que se ve allá. Ajá. Entonces, Vamos a mirar. ¿dónde era que...? Los esclavos se supone que dormían allá. Vamos a ver que en esa cosita, sí, pero hay que verlo de cerca. Porque desde aquí se alcanza a ver unas marcas en la pared donde había unos palos. Cada espacio de eso sería como un nivel donde estaban las camas. Eso era un galpón donde estaban las personas esclavizadas. Esto que está aquí abajo, luego lo podemos ver qué función tenía. Ahí no es que se amarra la persona para que esté esperando para trabajar. Ahí se amarra alguien que está trabajando. Luego vamos a ir por debajo para ver quién es que se amarra ahí. O sea, por debajo. Porque hay un trabajo que hay que hacer ahí. Cuando vayamos ahí, veamos qué es lo que había ahí, nos vamos a dar cuenta de qué posiblemente pasaba eso. O sea, ahora vamos a hacer el trabajo de ver qué dicen estas ruinas de la historia. Los profes han hablado de historia, ustedes han hablado de lo que conocen de historia, pero entonces hay que ver qué nos dicen las ruinas ahora. Dense cuenta que esto se reconstruyó una parte, nunca las ruinas se reconstruyen completas, porque hay que dejar una parte para que luego ver si hay tecnología, hay conocimiento que permite
acercarse más a qué fue en el origen, pero por eso se ha reconstruido solo una parte, aunque eso con el temblor sufrió bastante. Pero podemos hacer recorrido por ahí adentro. Ver qué pasaba desde aquí, allá adelante. ¿Cuál de todos los temblores? El último fuerte. El de ahora de Baní. El de Baní de hace como un mes. Te mando. En palos. ¿Cómo yo dormía? O sea, como que ahora los presos en la cárcel, así. Va a ser muy pequeño. Eso era que si tú te caíste, le caíste encima a otro, ya tienes problemas. Saber que ahí dormían personas en esos palos. Wow. A menos que tú te quieras tirar. La esclava Isaura es donde respetuoso de mi cuerpo. La esclava blanca, que no se veía solamente. Mírala. Hasta esclava. La esclava blanca. Ay, no, no relajen con eso, no me gusta. Ella riéndose. Aquí paseándonos por el ingenio Boca de Nigua, este lugar ya en ruinas, donde fueron explotados muchos miles de esclavos africanos. Estas paredes nos cuentan su historia.
Vamos a bajar ahora aquí a la parte de... parece como un subterráneo. Lugar donde coexistían los esclavos de este ingenio con los amos españoles, quienes los explotaban. Eso parece catacumba de un juego. Imagínense ustedes que de esas argollas sujetaban a los esclavos. Ahí pueden ver otra. Aquí parece escucharse el grito de esos seres humanos que fueron aquí tan maltratados. Y sacaban hasta el último aliento trabajando, y a quien ya no pueda trabajar pues lo tiraban como se tira un objeto inservible. Qué fuertes somos los seres humanos. Aquí parecía que estaba el horno de este ingenio, lo que puede observarse en los desechos. A ver, ven acá, please. Ismeni, ven acá.
Y ahí están las ruinas de Ngombe, una de las villas coloniales que sirvieron para que los españoles colonizaran esta parte de la isla. Ahí está la capilla, se conserva, ahí está el campanario, ahí pueden ver el campanario, que al toque de la campana llegaban todos a la iglesia los domingos a primera hora. Aquí parte de la construcción. Esto podía ser un almacén o también un lugar de vigilancia. Pueden ver ahí que hay espacio para los cañones. Y como ya al fondo está el río, que era navegable, aún es navegable, pues había que protegerlo. Este puede ser aquí el fuerte para conservar el control de este terreno, que era atacado por los piratas con la intención de arrebatárselo a los españoles o de llevarse lo que había de valor aquí. Como era un lugar para producción de azúcar, de caña, entonces era un lugar que se percibía como de interés. Bien, ahí también hay un cuarto de guardia. Aquí la explanada de este lugar, que es parte del Parque Mirador del Oeste, creo. Seguimos por aquí tras la ruta de los ingenios, o de lo que queda de los ingenios del tiempo de la colonia española de Santo Domingo. Aquí estamos ahora en el ingenio de Ngombe, o ruinas de Ngombe. Aquí tenemos un ingenio que era de los más modernos de esta parte de la colonia española. Acá parte de las ruinas donde funcionaba el trapiche. No, casi. Prendí como que casi. Es claro que sí. Ah, sí. Es que, mira, yo no la puse nada. Allá al fondo se puede observar todavía que queda vigente la parte de la capilla y también la casa de los amos blancos. Lo bueno que usted ve que los polos turísticos desarrollando hoteles, Ajá. desarrollando la... Y está abandonado. Y lo que es de nosotros propios, no lo cuidamos. Sí. Aquí tienen ustedes la capilla de este lugar, que esto era como una pequeña villa. Una villa que tenía el objetivo de producir azúcar. Esa iglesia tiene ahí unos 500 años de construida. Era la que servía para que los cristianos del lugar se reunieran a adorar a Dios los domingos, mientras que de lunes a sábado explotaban a los aborígenes, a los africanos, hasta llevarlos a la muerte. Y aquí está la parte que servía de casa para esos colonos. Vamos a entrar. Aquí está el edificio, lo que se conserva de él. Ya no hay techo. Estos ladrillos parecen que son recientes. ¿Qué pasa, mamá? Está como en segundo nivel, posiblemente. No, no me digas, es del primer nivel. Elio, no. Capacidad de... Pero ya no hay piso.